que una caída. Íbamos a hablar acerca de Eva durante 4 domingos. Este tema, hermanos, es el sastre del Edén. Hace años contó una historia que llegó un hombre a un taller mecánico. No era un mecánico cualquiera, se llamaba Don Julio, y tenía las manos marcadas por el aceite y las cicatrices. El hombre llevaba su automóvil porque tenía un ruido extraño en el motor. Pero Don Julio no miró el motor primero, miró al hombre que llevaba el automóvil y le dijo: hijo, antes de abrir el cofre, quiero saber si tú ya le hiciste algo al automóvil. El hombre confundido le contesta: pues la verdad sí, mire, le eché un sellador de fugas, puse un alambre para sujetar el escape y puse algo de cinta adhesiva negra en una manguera para evitar una fuga. Don Julio abre el coche, mira el motor, hace una sonrisa y le hace así con su cabeza. ¿Sabes cuál es el problema?, le dice al hombre. Que eres un sastre aficionado. En lugar de traerme el coche roto, descompuesto, inservible como debía haber sido, intentaste coserlo o arreglarlo tú mismo. El alambre ya se oxidó, la cinta se derritió y el sellador tapó lo que no debía tapar. Así que el desastre ahora es mayúsculo. Dice el hombre: entonces me dio una lección que nunca olvidaré. El problema no es que se te haya roto el coche, no es que se te haya descompuesto el coche. El problema es que creíste que con tus remedios podías hacer el trabajo que solo yo puedo hacer. Ahora piensa un momento, hermano. Piensa cuántas veces hemos hecho lo mismo en nuestras vidas. Piensa cuántas veces hemos hecho esto, no con un coche, sino con nuestra alma. Cuando la culpa llega, ¿qué hicimos? Cuando la culpa llegó a nuestra vida, cosimos una hoja de higuera llamado positividad tóxica y decimos: no, estoy bien, estoy bendecido. Cosimos una hoja llamada comparación: al menos no soy como aquel, no soy como sutanito, no soy como fulanito. Cosimos una hoja llamada actividad frenética y sí, sirvo en la iglesia 24/7, nadie notará mi vacío si trabajo todo el día. Cosimos una hoja llamada independencia emocional. No necesito a nadie, yo puedo solo. Pero miremos nuestras manos, hermano, y si notamos algo en ellas, es que las hojas de higuera de Adán, las cintas de aficionado de Don Julio, nuestros propios intentos de sanación, ¿sabes?, nunca funcionan. Se agrietan, se desbaratan, huelen mal. Y entonces, hermanos, en medio de un taller lleno de fracasos, Dios hace algo inesperado, hermanos. Solamente como Dios lo puede hacer. Dios no viene con un sermón.
No les dice, esfuérzate mal, pues esfuérzate más. Malos cristianos, síganse esforzando. No, no es así. Génesis 3, hermanos, verso 21, nos dice algo asombroso, algo maravilloso, que es de lo que yo quiero hablarle en esta mañana con 3 puntos. Fíjese lo que dice Génesis 3. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. La Reina Valera dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu preciosa presencia. Permítenos que en esta mañana, Señor, seas tú el que hable a nuestras vidas, el que nos edifique, el que nos confronte, el que nos exhorte, Señor. Ayúdanos a calibrar nuestros sentidos espirituales con los tuyos. Permítenos, Señor, escuchar voz a través de tu Espíritu Santo. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 cosas le voy a decir de este único pasaje, hermano. Usted se lo puede aprender hasta de memoria. 3 cosas le quiero hablar en esta mañana. 1, la fragilidad de nuestras propias capas. Te voy a contar una historia en primera persona. Hace un par de años, una mujer joven llegó a la oficina. Llamémosle o pongámosle el nombre de Ana. Tenía algunos 30 y tantos años, un posgrado en administración, un puesto gerencial y una sonrisa que según ella estaba a prueba de balas. Pero esa misma tarde, mientras tomaba un café, la taza comenzó a temblar en su mano. No era frío sino cansancio. Pastor, me dijo con la voz quebrada, anoche mi esposo me preguntó: ¿dónde estás, Ana? Hace meses que no te veo. Solo veo a la gerente, a la mamá perfecta, a la hija que nunca falla, pero ¿dónde está Ana? En ese momento, la voz se le quebrantó más y rompió en llanto. Han pasado 10 años cosiendo hojas de higuera, confesó. Cosas como un título, como un cargo, como una cuenta de ahorros, como un ministerio en la iglesia, pero en la noche, cuando me quedo sola frente al espejo, las hojas se caen solas y vi lo que siempre he sido, o veo lo que siempre he sido frente a ese espejo. Una niña asustada que tiene miedo de que la descubran. Mire, creo yo que alguien de nosotros nos llamamos Ana. Y no lo digo por el nombre, hermanos. Lo digo por la historia. Porque todos, absolutamente todos, hermanos, tenemos un taller de costura clandestino. Y pasamos la vida como Eva después del pecado, cosiendo frenéticamente. Cosemos, hermanos, un ascenso para cubrir a veces nuestros fracasos. Cosemos una publicación en alguna red social para tapar la soledad que a veces sentimos. Cosemos yo tengo 3 trabajos todo el día para no enfrentar que nuestro matrimonio está en terapia intensiva. O cosemos una membresía de iglesia impecable para que nadie vea que por la noche luchamos con pensamientos que nos pueden dar vergüenza. Pero si sintiéramos ese olor, hermano, las hojas de higuera tienen aroma a descomposición.
cuando comienzan a secarse. Y Yana lo descubrió con una crudeza, hermanos. Sus ojos tenían fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque lo que hay en este mundo, el título se devalúa, hermanos. El cuerpo envejece, el ministerio te critica, y un día el viento de la realidad sopla tan fuerte a nuestra vida que nos quedamos solamente con nuestra propia alma de enfrente. Pero aquí hay una buena noticia en todo esto, hermanos. La noticia es que Ana no sabía que esa misma tarde de café, Dios no estaba en el cielo mirando su costura con una libreta de anotaciones como para reprobarla. No, así no es Dios, hermanos. Dios la mira, Dios nos mira y siente compasión por nosotros. Sintió compasión por ella. Porque Dios, hermanos, no se burla de los que cosen hojas de higuera. Él sabe que lo que hacemos, hermanos, es porque tenemos temor. Él sabe que cosemos porque alguien nos enseñó que a veces el amor se gana con desempeño. Él sabe que detrás de cada puntada hay una herida que a veces dice que no somos suficientes. Pero hoy, hermanos, en este lugar, Dios quiere decirnos algo que aquella mujer escuchó, que cambió su vida. Dejemos de luchar, hermanos, con el hilo y la aguja perfecta, hermanos, del perfeccionismo. Esas hojas nunca van a cubrir nuestra necesidad. Suéltalas, porque dice Dios: yo tengo un mejor plan para tu vida. ¿Y cuál es ese mejor plan, hermanos? ¿Cuál es ese mejor plan que Dios puede tener para nosotros? 2. El sacrificio, hermanos, que nos devuelve la paz. El sacrificio que devuelve la paz, hermanos. Aquella mujer, hermanos, de la taza de café temblorosa, me hizo una pregunta esa tarde que todavía resuena hasta los huesos. Pastor, si Dios es tan bueno, ¿por qué no me perdona sin más y ya? ¿Por qué tengo que sentirme tan culpable? ¿Por qué no borra mi fracaso con un chasquido de dedos? Y le pedí que imaginara algo. Imagina algo conmigo. Imagina el Edén. Imagina el paraíso. Pero no aquel que nos pintan, el de los dibujos animados o el de las o al estilo hollywoodense perfecto. No es Edén. El verdadero, el que está descrito en la palabra de Dios. Aquel, hermanos, que apesta a sangre. Porque el versículo 21, hermanos, de Génesis 3 dice una verdad innegable. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel. Para que hubiera piel, hermanos, tuvo que haber muerte. Para que hubiera piel, hubo que haber muerte. Y escuchen esto, hermanos. Escuchemos de pronto ese silencio. El jardín que no conocía la muerte. El jardín que no había conocido la muerte, de repente escucha un quejido, escucha un bramido, escucha un grito ahogado en aquel jardín en donde todo era paz y silencio, hermanos.
Un animal inocente cae. Quizá un cordero, o no lo describe la Biblia. Un animal en donde sus ojos brillaron por última vez y su sangre tiñe aquel pasto verde de rojo carmesí. Eva, hermanos, que hasta ese momento solo había visto flores abrirse y frutos madurar, ve por primera vez lo que significa pagar. Dios no le dice: no te preocupes, hija, olvidemos lo que pasó. No, no fue así. Dios, hermanos, en esa cruz es justo. Dios es justo. El pecado tiene consecuencias. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que sangrar. Alguien tiene que pagar. Eso es Dios, hermanos. Dios es justo, hermanos. Y aquí, creo yo, hermanos, que aquí está el corazón del Evangelio. En Génesis 3:21 está el corazón del Evangelio. La teología del cielo está escrita en letras de sangre sobre la tierra del Edén, hermanos. Aquí podemos resumir el Evangelio, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la gracia es gratis para nosotros. La gracia es gratis para ti y para mí, pero no fue gratis para Dios. Esa túnica de piel, hermanos, que Eva recibió, esa túnica de piel por haber pecado, costó una vida. Ese perdón, hermanos, que nosotros recibimos el día que aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, hermanos, costó la vida del Hijo de Dios. Esa paz, hermanos, que tanto anhelamos en medio de la noche, costó el sudor en el Getsemaní y el silencio en la cruz del Calvario, hermanos. Dios le estaba diciendo a Eva, y creo que nos dice hoy a nosotros: hija, hijos, tus hojas de la higuera no funcionan, porque fueron hechas por tus propias manos pecadoras. Pero mi sacrificio sí funciona, porque fue hecho por mis manos santas. Tú no puedes, hermanos, pagar tu deuda. No puedes. Pero Cristo dice: yo sí puedo, y lo más maravilloso es que ya lo hice en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto, hermanos? ¿Sabes qué es lo que debería impresionarnos, hermanos? Que este es el primer rastro que nosotros tenemos de la cruz en la Biblia. Aquí en Génesis 3:21, hermanos, antes de que hubiera profetas, antes de que hubiera templo, antes de que hubiera ley, antes de que hubiera cualquier otra cosa que nosotros vamos a conocer más adelante, ¿sabes qué es lo que había? Sustitución. Sustitución, hermanos. Un inocente muriendo por un culpable. Alguien que no tenía, alguien que no la debía, alguien que ni siquiera había cometido absolutamente nada, murió por alguien que cometió un error. Y ese cordero, hermanos, del Edén,
básicamente era solo el ensayo general. Era un adelanto, era un póster en la pared que anunciaba la película. Básicamente Génesis 3:21, hermano, es el tráiler de toda la Biblia. Cuando nosotros, hermanos, nos sentimos culpables y cree que tiene que pagar haciendo más obras, ayudando 3 días seguidos o flagelándose emocionalmente, recuerde el Edén. Recuerde el Edén. Dios no te pide que seas perfecto, Él te ofrece su perfección. Dios no pide, hermanos, que paguemos, Él ya pagó. Dios no pide cosas, Él ya te vistió. Eso es lo maravilloso, hermanos, que recuerdes a Cristo Jesús. Y eso quiero llevarte a esto último, hermano, que te voy a decir aquí, que creo que es la parte más maravillosa que vamos a encontrar en este pasaje. Porque no solo hubo un sacrificio, hubo algo más, hermanos. Hubo algo más íntimo, más personal, algo que hace que esta historia nos ayude a reflexionar y a entender el amor de Dios a nuestras vidas. Las manos que ajustan el vestido. Mira, una vez en San Antonio conocimos a un hombre, un escultor, un hombre mayor de manos nudosas, pero increíblemente tiernas. Tenía un taller lleno de santos de madera y de cristos tallados a cuchillo. Y uno de los que fueron le preguntaron: maestro, ¿cuál es la parte más difícil de hacer su oficio? Él dejó el cincel, puso atención a las personas que estaban allí, miró con sus ojos claros y dijo algo que no se borra de la mente tan fácilmente. Lo más difícil no es tallar la cara, no es hacer los pliegues de la ropa. Lo más difícil, dijo aquella persona, es hacer los acabados. ¿Por qué? Porque para hacer los acabados, dice el hombre, para poder hacer los acabados, tú tienes que acercarte demasiado a la pieza para poder empezar a lijar las imperfecciones, para tener sumo cuidado de ver las líneas y estar cerca para poderlo ejecutar perfectamente. Tienes que lijar cada imperfección. Y eso solamente lo hace el que realmente ama su trabajo. Ahora vuelva conmigo al jardín del Edén, hermano. Porque el texto de Génesis 3:21 no solo dice que Dios hizo túnicas de piel, dice algo mucho más conmovedor, algo que debería enternecernos el alma.
Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Visualice conmigo esto, hermano. ¿Por qué? Porque ahí está Eva. No conocían el frío, no conocían la intemperie, no conocían que era estar totalmente desamparados y que no hubiera, que el aire pegara como pegaba. Está Eva temblando, con las manos llenas de savia seca, de hojas de higuera, hermanos, la cabeza agachada, los hombros caídos, esperando el rayo del sol, esperando él. Ya sabía, se los dije, sabía que iban a ser desobedientes. Sabía, la única cosa que les pedí es que no comieran de este árbol, y es lo primero que hicieron. Allí estaba Eva, temblorosa, cubriéndose sus partes con unas hojas de higuera, esperando el castigo. Y en lugar, hermanos, de truenos, escuchan pasos. En lugar de rayos y centellas, escuchan pasos, hermanos. Comienzan a ver a un Dios acercándose a ellos. No es un Dios distante, hermanos. No es un Dios distante. No es un Dios arrojando las pieles como quien tira un paquete. Allí está. No es Dios de pronto que agarró las pieles y se las aventó y les dijo: ahí está, pónganse eso que les pongan eso que les dice. No, es Dios, es el mismo Dios del universo, el Dios que creó las estrellas, que creó los mares, que creó todo lo que nosotros conocemos, haciéndole vistiéndolos a pesar del mal que habían hecho, a pesar de lo que habían hecho incorrectamente. El mismo Dios que los formó del polvo, ese mismo Dios que moldeó todo el firmamento, esas manos que separaron las manos, hermanos, esas mismas manos ahora tomaron una túnica de piel y con infinita delicadeza Dios mismo la coloca sobre los hombros de Eva. Ese es Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Dios, hermanos, les estaba quitando las hojas secas que raspan la piel. Les está retirando esas coberturas ásperas que ella misma improvisó, y le está poniendo algo firme, cálido, duradero. Nota lo que está pasando, nota lo que le estoy contando. Dios no solo perdona, Dios viste. Dios no solo absuelve, hermanos, Dios cubre. Dios no solo declara justo, Dios se ensucia las manos para restaurar. Y esto es lo que muchos de nosotros no hemos entendido todavía. Creemos que Dios es un gerente en una oficina celestial que firma perdón desde lejos. No, no es así, hermanos. Dios se acerca. Dios conoce tus medidas. Sabe exactamente, hermanos, dónde aprieta la vergüenza. Sabe dónde nos duele la culpa.
¿Saben qué parte de nuestra espalda llevamos algún rechazo? ¿Sabes? Él es el sastre de sastres. Él nos ajusta el traje a la medida. Aquella tarde en la oficina, Ana, aquella mujer, terminó de llorar. Le dije algo que ella necesitaba escuchar, y creo que todos nosotros necesitamos escuchar. Dios no vino a señalar nuestra desnudez, vino a cubrirla con su amor. Él ya vio todo lo que hiciste, todo lo que callaste, todo lo que fingiste. Y aún así se acerca, te pone una túnica nueva. Ese es Dios, hermano. ¿Puedes sentir eso ahora, hermanos? Las manos de Dios en sus hombros. Él diciéndonos: ya no cargues más con esa hoja de higuera del pasado. Ya no necesitamos aparentar, ya no necesitas rendir a un examen. Yo te cubro, yo te visto. Yo soy el sastre que te conoce a la perfección. ¿Sabes? Esa túnica que Dios nos pone a cada uno de nosotros tiene un nombre, y se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Lo que más me impacta de esta historia, hermanos, es que Eva salió del Edén con lágrimas en los ojos. El suelo ya no era un campo verde, el suelo era hostil. Había espinos, había espinas, había dolores de parto ahora, había fatiga. Se comenzaron a cansar, no lo habían experimentado. Había frío, había calor. Ahora había muerte en el camino. Pero Eva salió del jardín del Edén vestida por Dios, hermanos. Caminó hacia un mundo caído, pero llevaba sobre sus hombros la prueba física, tangible, de que seguía siendo amada por el Creador. Esa túnica de piel, hermanos, era un recordatorio permanente de: no estás sola, yo proveo, yo te cubro. Camina confiada. Siglos después, hermanos, muchos siglos después, hubo otra escena de vestiduras, pero esta vez era diferente. En una colina llamada Calvario, el descendiente prometido de Eva, Jesús, el Hijo de Dios, estaba colgado en la cruz de madera. Los soldados romanos, en un gesto de indiferencia absoluta, echaron suertes y se repartieron su ropa. Jesús fue despojado de todo, quedó en completa desnudez pública, expuesto, vulnerado y humillado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jesús se quedó desnudo en la cruz? Para que tú y yo nunca más tengamos que escondernos, hermanos. Porque Jesús recibió la vergüenza que nosotros merecíamos, para que nosotros recibiéramos la dignidad
que solo Él puede dar. Porque Jesús tomó nuestras hojas de higuera podridas, nuestros remedios falsos, hermanos, nuestros intentos patéticos de salvarnos a nosotros mismos, y entregó su túnica de justicia. Pónganse en sus pies. Hoy, cuando Dios nos mira, hermanos, no ve nuestros errores de anoche. Oiga bien lo que le digo. No ve los errores de anoche, no ve los fracasos de la semana pasada, no ve las manchas de nuestro pasado, no ve el divorcio, ni el aborto, ni la quiebra, ni la mentira, ni la adicción que todavía nos duele confesar. ¿Sabes qué es lo que Dios ve? Ve la túnica de su Hijo puesta sobre tu vida. Eso es lo que Dios ve. Entonces, hermanos, cuando salgas por esa puerta, cuando te enfrentes a la crítica, cuando te sientes en la mesa con la familia que aún no perdona, cuando te mires al espejo y el enemigo nos susurre que no somos suficientes, no salgamos corriendo a coser hojas de higuera, hermanos. No busquemos más títulos, más likes, más aprobaciones humanas, más ministerios que devorar, sino salgamos sabiendo, hermanos, que ya estamos vestidos. Salgamos sabiendo que somos más que una caída. Salgamos sabiendo, hermanos, que llevamos puesta la única túnica que no se cae y que permanece para siempre, que no se rompe, que no se desgasta, que nos da dignidad una y otra vez todos los días de nuestra vida. La cruz del Calvario, hermanos. Esa es la túnica que tú y yo llevamos puesta al momento en que confesamos a Cristo y lo hemos puesto como estandarte en nuestra vida. Ven, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre bendito. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por no dejarnos caer en nuestra vergüenza. Gracias por no burlarte de nuestras hojas de higuera, Señor, sino por acercarte con un sacrificio perfecto y unas manos tiernas. Hoy en este domingo, Padre Santo, venimos a rendir todo lo que nosotros somos. Te entregamos lo que somos, te entregamos todo lo que somos en el interior y en el exterior, Señor. Te pedimos que nos vistas de nuevo en tu presencia, Señor. Que nos recuerdes de quién somos hijos, Señor. Ponen sobre nuestros hombros al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cordero, al León de la tribu de Judá, Señor. Padre bendito, gracias. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y en tu poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.